Herrera en la Onda. Javier Ruiz, ponnos, compañero, dígame, en situación. Pues mira, ya que los oyentes han preguntado en repetidas ocasiones a lo largo de este mes de agosto por el tema Greco, sí, que estamos aquí en Toledo, sí, pues hombre, no queríamos privarles de otra de las... bueno, la verdad es que el año Greco tiene es un gran tronco, un gran árbol del cual salen muchísimas ramas. Sí. Y hay una que no queríamos pasar por alto, ya que, bueno, cayó en nuestras manos hace mes y medio, 2 meses, que se presentó en Madrid, quiero recordar, Angélico Greco. Es de Javier Ulises Illán. ¿Qué es Angélico Greco? ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. ¿Tú cómo le...? Claro, no. Es un libro disco. Es libro disco, ¿eh? Sí. Pero tú, ¿cómo le pondrías música a los cuadros del Greco? Toma. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Javier Ulises Illán, que pertenece a la saga Illán, El rayo que no cesa, que va de padres a hijos, y que, bueno, la verdad es que se metió entre pecho y espalda una buena... Bueno, luego se vio, yo creo, que todos los Grecos posible, y luego se encerró y, bueno, ha hecho un trabajo maravilloso. Insisto que es texto y música. Esta música que estamos escuchando forma parte de ese Angélico Greco, con instrumentos de época, en fin, bueno, porque Javier Illán es ¿qué te diría yo? Un artesano orfebre de la música, y es un trabajo maravilloso, insisto, que suena así de bien y que además está funcionando también muy bien. Javier Illán, buenos días. Muy buenos días, ambos, buenos días. Muy buenas. Javier, porque esto cómo funciona, uno se pone delante de un cuadro del Greco y claro, tú le has puesto música y entonces podemos escuchar esa música a la vez que me imagino que en el libro podemos tener información de ese cuadro. Bueno, digamos que yo solo he elegido el vino para una noche perfecta, es decir, que yo no he sido el que he hecho el vino, pero bueno, digamos que Angélico Greco lo que nos enseña es cómo suenan los cuadros del Greco primero, y luego qué músicas tienen, que es un segundo paso. Entonces, bueno, es hacer sonar los instrumentos que el mismo Greco pintó. Es decir, hacerlos sonar exactamente esos mismos instrumentos en nuestro tiempo, tocando los temas de los cuadros. Es decir, pues si es un tema religioso, pues sobre la Virgen, pues eso es lo que tocan esos instrumentos musicales. Entonces, bueno, pues es poner sonidos, además de coetáneos, de maestros de capilla de la Catedral de Toledo, de Diego Ortiz, de Alonso Lobo, de compositores españoles de la época del Greco, que se podían escuchar perfectamente en la época y que quizá en algunos casos hasta se pudieron conocer. El vino no lo hace Illán, pero realmente lo prepara él. Quiero decir que es el, digamos que es el sommelier perfecto, donde selecciona, bueno, pues va conjuntando esos cuadros con esas obras que ya existían. Aquí la dificultad está fundamentalmente en lo que te contaba, es decir, de cómo recrear esos sonidos, porque claro, los instrumentos del 16, 17, donde estamos hablando, Javier, no son los instrumentos del 21, evidentemente. Exactamente. Como bien decías, por un lado, primero está la idea de usar los instrumentos literalmente los mismos que aparecen en el cuadro, y además en la disposición para los más frikis del sonido, porque en la radio nuestros escuchantes, lo bueno de este disco libro es que están pudiendo escuchar los cuadros del Greco, que ya es una novedad, sino que además están exactamente sonando. Si el violón sale a la derecha, suena a la derecha; si la flauta está en el cuadro de la izquierda, suena a la izquierda, sino que además también luego hay otros cuadros en el libro que está cuidadísimo tanto en las fotos como en el diseño. Hay otros cuadros que no tienen instrumentos musicales, para que os hagáis una idea, por ejemplo, el Caballero de la mano en el pecho, donde también hay un espíritu reflejado en el cuadro. En ese caso, pues es el español por antonomasia, un caballero que además tiene un entorno sobrio, que está en una actitud de salutación, de respeto. Pues también hay músicas de la época que reflejan ese espíritu, ese carácter y esa temática, digamos, no religiosa de un caballero español. Entonces el reto, digamos, sigue un poco más allá que limitarnos a la literalidad de una imagen, sino que también ahonda un poco en el espíritu de esa España que recibe al Greco,
y que utiliza además diferentes disciplinas, en este caso la música y la pintura, para hablarnos de una época y de un pintor genial. Javier, ¿conseguir los instrumentos de la época ha sido sencillo? Bueno, yo tengo formación en música antigua, en interpretación histórica, entonces nosotros somos como una familia, digamos, sí, pequeña, donde todos nos conocemos y donde hay especialistas, como podéis imaginar, en estos repertorios instrumentalmente hablando, es decir, personas que tienen, en el caso de la pintura del Greco, son formaciones muy vinculadas a Venecia, como pasa con con su uso de los colores, y entonces pues encontramos arpa, viola de gamba, violones, es decir, instrumentos antiguos vinculados a la baja capilla, y lo que tienen en común ahora mismo estos instrumentos es que son instrumentos pues muy sutiles. No encontramos, por ejemplo, trompetas, timbales, instrumentos de exteriores. Son todos instrumentos como de corte, vamos a decir, sí, de una habitación pequeña y muy elegantes y estilosos a la vez. Es decir, que con estos instrumentos lo que da el Greco a los cuadros también es ese toque de distinción y de música pues sutil también. Sí. Yo lo que me invitaría, si algún día Javier Illán y su grupo, que es el grupo Nereidas, cae por la ciudad de alguno de nuestros oyentes, que lo vieran en directo, pues ya digo, es un auténtico orfebre musical, cómo cuida hasta el mínimo detalle la acústica, insisto, los instrumentos, no son instrumentos que se puedan ver en una sinfónica, filarmónica habitual, ni incluso hasta en una orquesta de cámara, porque son instrumentos, algunos de ellos, que incluso desaparecidos, y que creo que Javier me lo ha contado una vez, que hasta tienes que recrear, ¿no?, en un momento determinado. Quiero decir, que tienes que hasta construir, ¿no?, para intentar conseguir ese sonido característico del 16-17, del que estamos hablando. Efectivamente. Ya sucedió, por ejemplo, en otra producción con instrumentos del Amazonas, pero en este caso es curioso cuando hablas de los instrumentos, porque hemos tenido el privilegio de poder estar grabando este proyecto en la Catedral de Toledo, dentro de los muros de ese templo. Imagínate las historias que se han dado dentro, y además en uno de los casos hemos utilizado varias capillas, y en uno de los casos hemos grabado bajo la capilla que diseñó el propio hijo del Greco, Jorge Manuel Theotokopoulos, y además también hemos empleado en Angélico Greco, en las grabaciones, en los audios, instrumentos como por ejemplo el carrillón de la Catedral de Toledo, que es el sonido que abre el disco. ¡Qué lujo! Que es un carrillón que es del siglo XV, entonces sabemos que el Greco escuchó este sonido. Bueno. También hay un órgano de la catedral, o también, por ejemplo, cierra también en unos sonidos muy simbólicos, las campanas de Santo Tomé, que es la iglesia donde trabajó el Greco en el famoso cuadro del entierro del Señor de Orgaz, y donde además, campanas que estamos hablando, campanas del siglo XVI, otra de 1610, y son campanas que además eran sonidos vecinos del propio Greco, donde él vivía en el barrio, en el mismo barrio donde se encuentra la iglesia, y que es una música la que, no son una música, unos sonidos los que tocan estas campanas, que suenan a difunto, tocan el toque de difuntos para cerrar el disco. Y entonces sabemos que también estos sonidos él los escuchó de primera mano, es decir, que los escuchó como nosotros los escuchamos en el disco. Entonces hay por un lado recreaciones, pero por otro lado están el paisaje sonoro de la vida del Greco en Toledo, de la vida del Greco en España, con lo cual, pues tenemos esa mezcla de documentos vivos y por otro lado sonidos, sí, recreados, que recrean una estética y un sentir también del Toledo y de la España del Greco. Para que no se queden, si te parece, para terminar, Begoña, para que no se queden los oyentes con la curiosidad, mira cómo suena ese carrillón del siglo XV del que habla Javier. Este es el inicio de... Claro. Y gracias a Javier además sabemos que es lo mismo que escuchó el Greco, que es eso curioso, es sobrecogedor, porque ¿no? Este carrillón, para que se hagan una idea a los oyentes, es una especie de timón circular donde se disponen una serie de campanas, y entonces es un sonido continuo que no para hasta que no paras de dar vueltas a la rueda,
Y en Toledo se usa además se usa en estereofonía, usando varios carrillones que están distribuidos por toda la catedral, dando al fiel, al que pasea por la catedral, una sensación de absoluta gloria, ¿no? De estar como que te chispea gotas de oro el cielo, ¿no? Qué maravilla. Es una idea muy manierista, casi como el Greco, y desde luego pues que está cargadísima de identidad toledana y de esa España también de religiosidad, ¿no? De espectacularidad en lo religioso, que es también un poco el reflejo de lo que transmite la pintura del Greco. Pues Javier, enhorabuena, porque tiene que ser difícil vivir de tu trabajo en España. Lo es muy complicado, sí. Por eso está fuera. Por eso está fuera. ¿En dónde, Javier Illán, dónde estás? Pues ahora estoy acabando un máster de dirección de orquesta y trabajando en el Teatro de Lucerna, en Suiza. Bien, bueno, pues en la parte central de Suiza. Dios mío, vuelve a España, por Dios, ¿eh? Bueno, ahora está por aquí, ¿no? A Ahora ver, está pero por aquí bueno, a ver si le de siguen vacaciones. muchos, a ver si le siguen muchos. Yo Volvéis todos a España. Os invito a dos eventos en España que para mí son importantes y además vinculados con el Greco, que es que el día 3 de octubre en Toledo organizamos un concierto en torno al cuadro del Greco, Las lágrimas de San Pedro. Es todo un concierto dedicado a ese cuadro. En San Pedro Mártir a las 9 de la noche, entrada libre. Bien, maravilloso. Y luego el día 2 de octubre, en la Casa del Lector, o sea, el día dedican antes. un día al Greco en Madrid y se hace una presentación de dos de las obras y una es Angélico Greco, con lo cual estoy muy orgulloso, y además habrá música en directo. Dedican un día al Greco y se presenta El fuego griego, un libro excelente con fotografías del Greco, y Angélico Greco, que es este libro disco donde pintura y música se unen para hablarnos y desmenuzarnos la figura del cretense. Pues Javier Illán, enhorabuena y muchas gracias por estar aquí en Herrera en la Onda. Muchísimas gracias a los dos y que paséis un día excelente. Igualmente, Javier. Qué gusto, Hasta qué luego. maravilla. Bueno, para ir a Toledo ya sabes que lo mejor que puedes hacer, porque Toledo es como un gran gimnasio. Toledo sí que es un gran gimnasio. Hombre, hace falta unos buenos Callahan, está claro. Te diré, porque cada vez más personas están apuntadas al mejor gimnasio del mundo, caminar por su ciudad. Únase al movimiento Callahan Adaptation y salga a redescubrir su ciudad caminando con el zapato que se adapta al pie. Fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.